¿No Pero habrá, Felipe, no es como de las ¿ah? emociones también, como no ser gobernadas por las emociones? O sea, es normal que tengamos, es que hice un apunte, pero no lo entiendo. Estoy tratando de descifrar. Es como que hablamos sobre que era importante no ser gobernados por las emociones, ¿puede ser? Eh, no lo recuerdo específicamente, no sabría decirte. Pucha, no he dicho nada. Pero no te preocupes, linda, preciosa. Se acuerdan que estuvimos hablando de esta advertencia que Dios le da en el versículo 21, donde Él le dice que tiene que hacer sí o sí todas las señales que Dios le ha encomendado, pero que Él va a Sí. endurecer el corazón de Faraón? Entonces estuvimos hablando acerca de la soberanía de Dios y cómo el corazón de Faraón no es un corazón que Dios esté desechando hacia el mal, no es en ningún caso que Dios esté haciendo que Faraón actúe mal, y de esa manera entonces nosotros podríamos decir el culpable, el responsable del pecado es en última instancia Dios, porque Él llevó a Faraón a hacerlo, sino que al Así. contrario, podíamos ver que lo que Dios va a hacer es no darle gracia ni misericordia a Faraón, sino que lo va a abandonar a los propios deseos de Faraón. Entonces, todo el mal que Faraón va a hacer de aquí en adelante es el mal que Faraón desea hacer, el mal que él ama hacer, y por tanto va a caer sobre él juicio. Entonces veíamos que la soberanía de Dios se ve incluso en que Él es capaz de, por ejemplo, en nuestras vidas, interrumpir nuestras vidas y sacarnos del pecado, o dejar que el ser humano vaya tras su pecado. Esa es la forma en la que Dios actúa. Endurecer es no dar gracia ni misericordia. Por tanto, tenemos que nosotros saber que cuando nuestro corazón está siendo tentado por el diablo y cuando nosotros estamos tentados a pecar en contra de Dios, debemos guardarnos de ser endurecidos, decir que Dios nos deje ir en contra de nuestros pecados para que Él nos discipline, sino que tenemos que pedir que Dios irrumpa en nuestras vidas y nos saque de nuestros pecados. Eso es como que estábamos revisando. Hola a Elías, a la Javi, a la Pau, que se están ahí uniendo. Estamos haciendo el contexto previo para la lectura que vamos a hacer de los versículos 27 al 31, que es lo que nos corresponde hoy día, y luego vamos a seguir con el capítulo 5. Entonces simplemente estamos haciendo el repaso de lo que vimos la semana pasada. Vamos con la lectura, ¿te parece? Lucy, ¿puedes leer del 18 al 26 para que podamos ver lo que ya leímos? Ya. Así se fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro, le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque ha muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó a su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré el corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo: esposo de sangre a causa de mi circuncisión. De la circuncisión. De la De la circuncisión. Bien, entonces, ¿se acuerdan? Eso es lo que estuvimos revisando la semana pasada. Veíamos cómo es que Dios endurece el corazón de Faraón. Eso es lo que él anticipa que va a hacer. Y luego veíamos este fenómeno, ¿cierto? O sea, este evento oscuro que tiene muy poco margen para dilucidar. Pero yo les compartía también la teoría que yo tenía respecto a ello, ¿cierto? Y veíamos a la circuncisión como la señal del pacto, cuyo castigo por no
guardarlo o por no hacerlo era la muerte. Entonces quizás ahí habría una conexión, pero eso es simplemente una interpretación que no podríamos estipular como canónica o como aceptada por todos, por tanto ahí siempre se deja un poco a la opinión personal. De todas maneras, no es algo que sea necesariamente interpretable para nosotros, no es que sea de vida o muerte en términos espirituales, no tenemos por qué entender este pasaje y no entenderlo no desarma nuestra doctrina. Por tanto, ahí veíamos también cómo es que hay muchas veces cosas que no vamos a comprender. Yo les mostraba otros pasajes, les comentaba, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, habló la serpiente a la mujer y no teníamos idea si los animales hablaban o no, porque la mujer no le llamó la atención que la serpiente le hablara, y la Biblia nos da respuestas a eso. La Biblia no dice por qué. Tampoco la Biblia dice, cuando el primer versículo de la Biblia dice que la tierra estaba desordenada y vacía, no dice por qué estaba desordenada y vacía, qué pasó antes entre que fue creada y no. Entonces, hay muchas cosas que la Escritura no nos muestra. Pero porque no nos muestra, porque son secretos de Dios, que Él se los ha dejado a sí mismo. Y hay otras cosas que sí nos ha mostrado y esas son importantes para nuestra salvación. Vamos con los últimos versículos de este capítulo. Ceci, ¿puedes leer entre el 26 y el 31, por favor? Ya. Dice, así le dejó luego ir. Y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Y Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había hecho a Moisés e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Bien, muchas gracias, Ceci. Entonces vamos con estos versículos y vamos a un poco elevar algunas conclusiones. ¿Qué es lo que primero ocurre en el 27? ¿Qué es lo que pueden observar ahí? ¿A quién le habla Jehová? Aarón. A Aarón. ¿Quién es Aarón? El hermano de Moisés. Hermano de Moisés, muy bien. ¿Qué más sabemos de él? Y es de fácil palabra. Es de fácil palabra o que habla mejor que Moisés, ¿cierto? Claro. Bien. Exacto. ¿Por qué aparece en la historia? ¿Se acuerdan de Aarón? Para ayudar a Moisés en la presentación y en el diálogo que va a enfrentar al faraón. Muy bien. Ahora, ¿por qué Dios lo pone en esa situación o en ese rol, en esa responsabilidad? Porque Moisés se quejaba de que él le decía a Dios que él no tenía, que no lo mandara a él porque él no estaba como preparado para hablar, porque él tenía problemas como con el habla, por decirlo, no era instruido y no sabía mucho, le costaba como expresarse. Muy Entonces, a bien. raíz de eso aparece Aarón. Excelente. Y ahora vemos cómo Dios está cumpliendo, por decirlo de alguna manera, su provisión. ¿Se acuerdan que en el versículo 14 del capítulo 4, de este mismo capítulo, Dios le dice, ¿acaso yo no conozco a Aarón? Entonces yo voy a hablar a ti, tú hablas a él y él va a dar a conocer mi palabra. Entonces acá vemos cómo Dios está cumpliendo su palabra. Habíamos visto, ¿cierto?, que la provisión de Aarón de todas maneras va a traer repercusiones a veces negativas al ministerio de Moisés por causa de su incredulidad. Pero de todas maneras acá vemos cómo Dios está siendo fiel a su provisión. Él dijo, yo conozco a Aarón, así que yo lo voy a poner ahí al lado tuyo para que tú le puedas hablar y él pueda hablar a su vez a los demás. Y acá vemos a Dios irrumpiendo en la vida de Aarón, imagínense. Moisés, por un lado en el desierto, Aarón en Egipto, junto con todos sus compatriotas siendo esclavizados, Dios le habla a este hombre y le dice, ¿qué cosa le dice? Ve a recibir a Moisés, que lo vaya a buscar, que lo vaya a recibir cuando llegue. Entonces, incluso Dios se está preparando para que Moisés no llegue solito a Egipto. ¿Se dan cuenta? Es como que manda un emisario, podríamos decir, a alguien que le va a dar la bienvenida. Y esto también marca un precedente de que Dios está moviéndose en el ministerio de Moisés. Dios está obrando. ¿Qué pasa cuando se reúnen? Versículo 28, perdón.
Moisés le cuenta a Aarón todas las maravillas que le había otorgado Jehová para que le creyeran. Bien, pregunta, ¿por qué si Dios le había hablado a Aarón y le había dicho que saliera a recibir a Moisés, ¿por qué no le contó Dios él mismo todo lo que había pasado a Moisés? ¿Por qué no le contó el plan de inmediato y que cuando Moisés y Aarón se juntaran, Aarón ya supiera todo y entendiera todo? Buena pregunta, Felipe. Quizá igual le contó. ¿Tú crees? O sea, Que se lo diría. pero no necesariamente porque no digas que no pasó. Es que como te dice después que sí pasó, tú concluyes que no sucedió antes. Es Moisés el que le cuenta a Aarón todo lo que pasó. Es Moisés el que de alguna forma le da el plan. ¿Por qué creen que pasa eso? Porque también como que yo creo que Dios le habla como no a todas las personas. Como que elige quizá a la persona que como que está mandada a la misión, como algo así. ¿Dónde estaría apoyado eso en un versículo bíblico? No sé. Yo creo que a lo mejor el Señor, yo creo que a lo mejor el Señor estaba ocupando a Moisés como el dador de buenas noticias, ¿no? Como este símil con el Evangelio. Sí, definitivamente. Muy bien. ¿Pero dónde lo vemos eso? Vayan al versículo 14 al 17 de este mismo capítulo. ¿Quién puede leerlo? Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿No conozco yo a tu hermano Aarón levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti el lugar de boca, y tú serás para él el lugar de Dios. ¿Cuál era la misión de Aarón y cuál era la misión de Moisés? Uno ser boca y el otro ser el lugar de Dios. Ya. ¿Por qué Dios no le cuenta el plan a Aarón, sino que tiene que hacerlo Moisés? Porque eres boca. Exacto. O sea, te das cuenta que no es que Dios antojadizamente hace las cosas, sino que él ya lo tenía planificado. Él le dice que Aarón va a salir a recibirlo. ¿Y qué es lo que sucede? Sale a recibirlo. Sale a recibirlo. Pero también le dice, él va a ser como tu micrófono. Él va a ir y va a hablar las cosas que tú le digas, pero tú tienes que decírselas. O sea, en el fondo acá Dios está como erigiendo, podríamos decir, levantando la figura de Moisés. Pero no porque Moisés sea especial o que él merezca la gloria de todo esto, sino que porque el trabajo que Dios ha hecho en el corazón de Moisés lo capacita para llevar a cabo la misión. Entonces Dios acá está respetando su propio diseño, podríamos decir. Entonces, cuando sale Aarón, sale enviado por Dios, pero no sabe a qué sale enviado y quién es el que le tiene que dar esta información. El que tuvo el contacto con Dios, el que tuvo la experiencia con Dios, y esto va a ser, podríamos decir, la constante. Durante todo el tiempo en que Moisés y Aarón sirven juntos, Dios habla directamente a Moisés. No es que como que es Aarón y Moisés, sino que es directamente Moisés. Lo que Dios está haciendo entonces es respetar su plan. También podríamos ver lo que decía Elías, finalmente aquí hay una figura de Cristo, hay una figura de este emisario que viene y que trae entonces salvación y buenas nuevas de salvación. Efectivamente, podemos ver eso, pero podemos ver también cómo es que Dios diseñó este plan. Entonces acá vemos que Dios está llevando a cabo su plan y está llevando a cabo todo lo que Él anticipó. Podemos ver la coherencia en el actuar de Dios. Cuando Él dice, Él hace. Y como Él dice que hará, es como Él hace. Nosotros a veces pensamos que Dios nos va a decir cosas y después pensamos que a veces Dios va a cambiar de parecer a medida que van pasando las cosas. A veces pensamos que Dios va a flexibilizar aquello que mandó o que Dios va a improvisar aquello que no salió bien, pero nosotros podemos estar muy claros en que cuando Dios dice que Él es veraz y su atributo de fidelidad es que Él no se desvía de sus planes. No es como que Dios dice, por ejemplo, yo quiero la santificación de ustedes, entonces ustedes deben buscarme todos los días. Y nosotros empezamos a buscarlo, pero como que un día sí, un día no, y pensamos que con eso Dios va a estar contento. Es como, Dios está haciendo su obra porque
va a flexibilizar, va a modificar un poco su mandato. Y nosotros podemos decir no. Dios no flexibiliza, Dios no modifica y Dios no improvisa. Él hace lo que dijo que iba a hacer. Eso es parte de su fidelidad. Y eso es lo que le da, podríamos decir también, confiabilidad. Dios es confiable porque nosotros podemos tener seguridad de que exactamente como Él dice que van a suceder las cosas, es como Él las va a hacer. Entonces sale Aarón, enviado por Dios, tal como Dios lo dijo, y Moisés le cuenta a él, tal como Dios dijo que debía hacer. Se está cumpliendo al dedillo, podríamos decir, completamente lo que Dios dijo que sucedería. ¿Qué sucede en el versículo 29? Van los dos hermanos a hablar con el pueblo. Ya, pero con el pueblo, Con los ancianos Los ancianos- de los hijos de Israel. los ancianos. ¿Por qué los ancianos? ¿Se acuerdan que habíamos mencionado un poco acerca de esto? Bueno, porque tienen más jerarquía y conocen más y tienen algún respeto, o sea, De parte son del más pueblo. respetados por los menores. Muy bien. Es decir, es como hablar con los Claro. dueños de casa, con los padres de familia. Es hablar con los jefes que son honrados, que son respetados y aquellos que tienen la autoridad para impartir entonces una nueva visión a la familia. Entonces lo que están haciendo es una junta con aquellos que toman decisiones, podríamos decir. ¿Ya? En esto de nuevo vemos cómo Dios se organiza en jerarquías y cómo las jerarquías son puestas por Él. Que funcionen mal en el mundo plagado de pecado, eso es otra cosa. Pero Dios ha puesto las jerarquías y por tanto acá vemos, ¿cierto?, que la reunión no sucede con todos, con todo el pueblo, los 2 millones de personas que probablemente hayan sido, sino que con los ancianos, con los más respetados. Versículo 30, ¿qué sucede ahí? Bueno, dice que Aarón habló acerca de todas las cosas que Jehová le había dicho a Moisés e hizo señales delante de los ojos del pueblo. Ya, ¿qué pasó? Que, a ver, partamos de un comienzo. Es como que se juntó Aarón con Moisés, conversaron, Moisés le contó las cosas que Dios le había dicho. Para Aarón fueron como yo me imagino que Dios preparó el corazón y la mente de Aarón, por lo tanto, cuando Moisés le contaba las cosas a Aarón, Aarón las daba por hecho, porque era cierto. O sea, no dudó nunca de nada de lo que Moisés le dijo. Muy bien. Entonces, yo creo que lo que dice aquí, e hizo señales delante de los ojos del pueblo, es como que si eso ocurrió después, supuestamente, o sea, se vieron, conversaron, se reunieron, tomaron tecito, no sé, compartieron como familia y después seguramente se juntaron con el pueblo, no sé. Pregunta. Pero ahí habla como de las señales que Dios le mostró, como Maravilla. del palo que se convertía en serpiente, Muy bien. ¿Cuál la, más? la mano leprosa que se la ponía en su pecho y Muy después bien. y el sacaba, y el que sacaba agua del río. y se convertía en sangre. Muy bien. Ah, ya, Muy es que bien. yo entendí mal aquí, porque como dice, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo, yo decía, pero ¿cómo habló con el pueblo al tiro? Pero no, o sea, es como dice la Claudia, yo creo, le comentó lo que había hecho delante. Las señales se refiere a las cosas que Que Dios hizo antes, sí. le enseñó a Moisés para que demostrara que había conexión entre Jehová y él, para que la Exacto. gente le creyera. Sí. Exacto. Son como los milagros que hizo para que le creyeran que venían de Jehová y no eran cosecha propia. Exacto. Entonces lo que vemos acá es esto. Dios habla a Aarón, Aarón sale a recibir a Moisés, Moisés le comunica el plan, tal y como Dios había dicho que sería. Van, reúnen al pueblo y habla Aarón, tal como Dios dijo que sería. No habla Moisés, fíjese bien. Sí. No es él el que toma la palabra. O sea, es Aarón el que está cumpliendo ahora su ministerio. Y Moisés, dejando que Aarón, debe haber sido súper extraño, porque Aarón estuvo todo el tiempo en Egipto. Y deben haber llegado ahí, estar el recién llegado, pero el recién llegado no habla. El recién llegado está escuchando lo que habla el que estuvo en todo el rato en Egipto. Entonces, es muy curiosa la figura, porque Aarón está hablando, Aarón está comunicando el plan de Dios, cuando podría perfectamente, y yo creo que debería haber sido, ¿cierto?, mucho más potente que lo hablara el que vivió la experiencia,
Imagínense, a Aarón es como, yo me encontré con Moisés y él me contó que le apareció la zarza. No es lo mismo que alguien diga, él me contó que vio una zarza ardiendo y escuchó la voz de Dios, a yo decir con mis propias palabras, yo lo vi, a mí se me apareció Jehová. Pero acá vemos cómo esto está sucediendo precisamente por la incredulidad de Moisés. No obstante, él lleva a cabo las señales que Dios le dijo que llevara a cabo, porque estas señales eran para convertir el corazón del pueblo de Israel. Así es el mensaje, nada más. Ese era el propósito de estas señales, que ellos creyeran. Y se acuerdan que él les dio 3 señales, porque le dijo, bueno, con esta señal te van a creer, pero si no creyeren, haz esta señal. Y si aún no te creyeren con esta señal, haz la siguiente. Entonces Dios acá tenía previsto todo lo que iba a suceder. Ahora, ¿cuál es el resultado de esto? ¿Qué dice el versículo 31? Que el pueblo le creyó. ¿Y? Ay, espérate, es que perdón, se me está acabando la batería del teléfono. Dame un segundito, de ahí vengo. Ya, tranquila. ¿Los demás? ¿Que están callados? Hola. 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 Aquí dice que, bueno, aparte de creer, ellos se inclinaron y adoraron al Señor. Muy bien. Primero, lo que sucede claramente es que ellos creen al Señor. ¿Ya? Sucede el milagro, podríamos decir. Ocurre lo sobrenatural. El pueblo de Dios es persuadido por las maravillas, las señales, los milagros que Moisés realizó. Lo que la palabra de Dios dijo que ocurriría, eso está sucediendo. Por tanto, en estos capítulos, en estos versículos, vemos cómo Dios logra hacer lo que Él dice. Su palabra se cumple. Tal y como Dios señaló que iba a ocurrir, así sucedió. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios que cumple sus promesas. Él le dijo a Moisés, es como, tranquilo, te van a creer. Moisés, pero Señor, ¿quién me va a creer cuando me pregunten quién me mandó? ¿Qué digo? El Señor le dio esas señales y le dijo, te van a creer. Van a creer a tu anuncio. Entonces acá Moisés debe haber estado con mucho gozo en su corazón mientras esto estaba ocurriendo, porque imagínense lo que era haber emprendido esta empresa totalmente descabellada, ir a este pueblo que ya lo había rechazado una vez, pero esta vez hay algo distinto, porque Moisés ya no está haciendo la obra en sus propias fuerzas. Ya no va Super Moisés, que fue criado por Faraón, Super Moisés, que fue criado con los egipcios, y que él con su fuerza y con el poder de su brazo va a sacar a este pueblo de la esclavitud. Ahora va Moisés humillado en el desierto, Moisés que se ha encontrado con Dios, Moisés que ha sido transformado por su palabra, y Dios respalda su obra. Entonces lo que estamos observando acá es el cumplimiento de la palabra de Dios. Que acá diga que el pueblo creyó, lo que está básicamente diciendo es que hubo un milagro en el corazón de estos hombres. Y eso solo puede llevar a cabo Dios. Imagínense lo que era creerle a este forastero, a un hombre que por 40 años se fue al desierto. Pero ellos creyeron. Y no solo creyeron, sino que hubo un resultado visible a esta creencia, podríamos decir, a este acto de fe. ¿Qué es lo que sigue a la fe? De acuerdo a este versículo. Sí, estamos en Éxodo 4:31. La adoración. La adoración. ¿Cuál es la implicancia de que ellos adoren a Dios? ¿Qué significa que hayan creído y que hayan adorado? Yo creo que, Pipe, que significa que ellos estaban en una situación de aflicción, de esclavitud y todo, y al ellos tener fe, ellos le están creyendo a Dios. Ellos están también como viendo concretamente que Dios está respondiendo a sus súplicas. ¿Te acuerdas que había un versículo que decía que habían subido las súplicas a Jehová y Jehová había escuchado? Entonces creo que tiene que ver como con eso. Muy bien, excelente. ¿Qué más? Porque este acto de adoración, de inclinarse, me escucho doble. Sí. ¿Qué ven ahí? Yo veo esperanza, un pueblo que la había perdido hace rato. Esperanza, muy bien. ¿Qué más?
puede decir que reconocieron a Dios como su Salvador? Muy bien, excelente. ¿Alguna otra idea? Yo creo que el pueblo estaba como tan afligido porque como estaban en Egipto, en tierra extraña, con otras costumbres, con otras cosas, tenían confianza, pusieron como esa cosa como cuando una persona está en un callejón sin salida y te llega como un salvavidas, es como que te agarras con todo. O sea, yo creo que hubo confianza de parte del pueblo en que esa era la salida que ellos tenían para, Esperanza. claro, esperanza y confianza, porque creyeron, como alguien dijo por ahí, le creyeron a Moisés, digamos, las noticias que traía, y entonces se aferraron a eso. Muy bien. Una de las cosas que nosotros podemos observar acá es que el creer en Dios, el acto de fe que surge en nuestro corazón como obra de Dios, ¿cierto? Como resultado de la obra de Dios en nuestras vidas, a su vez tiene un fruto, y ese fruto es la adoración. Cuando Dios visita nuestras vidas y cuando Dios trae su palabra a nuestras vidas, su salvación, Él restaura la verdadera adoración. Probablemente estos hombres llevaban años, si es que no, ¿cierto?, varias generaciones sin adorar a Dios. De hecho, el versículo que Javier mencionaba, ¿cierto?, cuando dice que subió el clamor a la presencia de Dios, no dice en ningún caso que los judíos clamaron a Dios, no dice que los israelitas clamaron a Dios, dice que ellos estaban agobiados bajo el peso de la esclavitud, pero que Dios oyó su clamor. Entonces, acá vemos cómo estos hombres ahora adoran a Dios como resultado de estas buenas noticias. Porque las buenas noticias de Dios, la obra salvífica que Dios hace en nuestras vidas, trae un resultado y un fruto inmediato, podríamos decir, que es la adoración a Dios. Esa adoración surge de la comprensión de que estábamos en una situación de desesperación, como decía la Ceci, ¿cierto?, en este callejón sin salida, donde ya hemos agotado todos los recursos, hemos visto todas las formas, hemos caminado todas las avenidas posibles y no encontramos salida, pero ahora nos vemos ante la posibilidad de ser salvados, rescatados, de ser redimidos. Entonces estos hombres, podríamos decir, reaccionan de la manera más lógica que se puede esperar de quien ha sido visitado por la gracia de Dios. Cualquiera que ha sido visitado por la gracia de Dios, cualquiera que ha sido visitado por el evangelio de Dios, cualquiera que comprende en su corazón lo que Dios está haciendo por él, surge la adoración. Ese es el resultado y la evidencia de que hay agradecimiento en el corazón, de que hay comprensión de que lo que Dios hizo es muy grande. Por eso la vida de adoración a Dios, la vida de exaltación a Dios, que no tiene que ver solo con cantar, pero que involucra cantar, esa vida, ¿cierto?, de reflexión, de dar palabras de agradecimiento, de gratitud, de reconocimiento de la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas, es muy importante. La adoración es crucial en la vida del creyente porque es el resultado de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Por otro lado, cuando escaseamos en adoración, cuando escaseamos en humillarnos ante Dios y reconocer sus bondades, cuando descuidamos nuestro altar de adoración, podríamos decir, en nuestro corazón, es sinónimo o es evidencia o es incluso una muestra de que algo está pasando en nuestro corazón. No estamos siendo visitados, podríamos decir, por la gracia de Dios. No estamos siendo conscientes de lo que Dios ha hecho en nuestros corazones. Está pasando que en nuestro corazón a lo mejor estamos observando las bendiciones de Dios, pero las observamos de manera apática. O las observamos, ¿cierto?, de manera desdeñosa, o las rechazamos de nuestro corazón. Entonces la pregunta sería, ante lo que Dios va haciendo en nuestras vidas, ¿surge en nosotros inclinación y adoración a Dios? ¿Hemos estado adorando a Dios? ¿Hemos estado reconociendo lo que Él hace por nosotros? Y cuando no hay nada que agradecer, porque a lo mejor estamos bajo una nube negra, ¿cierto?, y sentimos que estamos en el peor momento de nuestras vidas, ¿agradecemos a Dios la salvación? Porque fíjense, estos hombres no están adorando porque hayan sido rescatados. Por la esperanza. No están adorando porque ya se haya resuelto su problema, sino porque creen que Dios lo va a hacer. Es como una adoración por lo que Dios va a hacer. Una adoración por este mensaje que les trae esperanza. Nosotros cuando ya no todo, a lo mejor anda todo mal, o a lo mejor andan las cosas que no queremos que anden mal, están mal.
¿Dejamos de adorar a Dios? ¿Deja nuestro corazón de recurrir a la glorificación de nuestro Señor? ¿Somos celosos de dar la adoración a Dios en nuestro diario vivir? ¿Es parte de nuestra rutina, de la disciplina espiritual que Dios nos manda? Porque como lo hemos conversado muchas veces y lo hemos visto sobre todo en los estudios de Efesios, el ser humano no es que deje de adorar. Nosotros nunca vamos a dejar de adorar. El problema es que comenzamos a adorar otras cosas. Empezamos a agradecer a otras cosas. Empezamos a darle gloria a otras cosas. Por tanto, este mensaje lo primero que hace es restaurar en el corazón de estos hombres la adoración. Es una respuesta inmediata, pero es una respuesta importante. Para esto lo está salvando Dios. ¿Comentarios sobre esto? Chuta. Fuerte la cosa, porque yo creo que igual en muchas ocasiones, en muchos momentos nos olvidamos de eso, de adorar a Dios. O sea, uno siempre cuando ora ya se hace como un hábito a lo mejor, pero por eso mismo lo digo, porque hay cosas que a lo mejor se nos hacen hábito, pero no somos conscientes de lo que significan, ¿entiendes? Porque es bueno, a mí me pasa bien a menudo que en realidad recuerdo mucho mi niñez, mi juventud, mi vida con los niños cuando estaban chicos y obviamente que veo lo que Dios ha hecho en mi vida y siempre le agradezco demasiado en realidad a Dios por eso, pero también otras veces se olvida, no es que tenga que darlo todo el día, las 24 horas, pero a veces se olvida de lo que Dios ha hecho y nos olvidamos de adorar. Tal vez lo hacemos tan así a menudo y tan que pasa a ser inconsciente ya, como un hábito, como una costumbre, pero no somos realmente conscientes de lo que Él ha hecho. Exactamente. Sí. Y debemos luchar en contra de esa tendencia. Sí. Eso es lo natural. Pero debemos luchar en contra de eso. Súper. Vamos a leer el capítulo 5 para continuar con lo que vamos a ver el día de hoy. Tiene 21 versículos, así que Elías, ¿puedes leer, por favor, tú? 4 versículos cada tú y después la Javi. Ok. Ya. Capítulo 5. Moisés y Aarón ante Faraón. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos, pues, ahora, camino de 3 días por el desierto, y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Javi, ¿puedes seguir tú? ¿Javiera? Sí, yo, ¿cierto? Sí. Yeah. Dijo también Faraón: he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros le hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo, y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les mandaréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Claudia, ¿puedes seguir tú? 4 también. Y después Javier. Ya. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella, y no atiendan a palabras mentirosas. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces, hablaron al pueblo diciendo: así ha dicho Faraón: yo no os doy paja. Id vosotros y recoged la paja donde la halléis,
pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiaban, diciendo, acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel, que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo, ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy como antes? Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él diciendo, ¿por qué lo haces así con tus siervos? No se da paja a tus siervos, y con todo nos dicen, haced el ladrillo, y he aquí tus siervos son azotados, y el pueblo tuyo es el culpable. Mabel, ¿puedes leer lo que resta del capítulo, por favor? Ya. Y él respondió, ¿estáis ociosos? Sí, ociosos, y por eso decís, vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Id pues ahora y trabajad. No se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción, al decírseles, no se disminuirá nada de vuestro ladrillo, de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, le dijeron, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos mate. Te faltan dos chiquititos, el 22 y el 23. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? ¿Por qué desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo? Bien, muchas gracias, Mabel. Vamos entonces con el capítulo 5, porque si se dan cuenta, es un capítulo bien intenso. Es un capítulo donde Dios ya ha puesto en marcha este gran plan de redención, este gran plan de salvación. Pero es un plan que, a diferencia de lo que nosotros podríamos haber previsto, no va a seguir una línea recta ascendente, como diciendo, de acá todo va a salir bien. Como la vida misma, ¿cierto? A veces que podríamos pensarlo, en realidad lo que Dios va a hacer acá es pasearse creativamente y va a obrar de maneras muy inesperadas, pero siempre con todo bajo su dominio, su soberanía. Lo primero que observamos, ¿cierto?, después de leer el capítulo, es que las cosas, podríamos decir, empeoran para el pueblo de Israel, ¿cierto? Si pusimos atención a la lectura, nos damos cuenta de que las cosas no se solucionaron de inmediato. Pero eso Dios ya lo había previsto. No debemos olvidar las palabras, ¿cierto?, de Dios, cuando en el versículo 21 le dice que Él endurecerá su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Dios ya había anticipado a Moisés que esto ocurriría. Pero acá vemos que cuando sucede, vuelve, ¿cierto?, a sacar cosas del corazón de estos hombres. ¿Quién puede leer de nuevo el versículo 1 para que vayamos entonces trabajando ahí y elaborando sobre estos versículos? Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Ya. ¿Qué es lo que primero observamos que hacen estos hombres? Se dirigen al faraón. Muy se bien. presentan al faraón. Muy bien. Es decir, cumplen lo que Dios los ha mandado a hacer. Acá podríamos ver no solamente la obediencia de Moisés, ¿ya? Yo creo que también hay que ver la calidad, ¿cierto?, como el tipo de obediencia que está ofreciendo. Sin duda, esta era una prueba gigante, porque si alguien sabía quién era Faraón, era Moisés. Él estuvo, ¿cierto?, criado en el palacio de Faraón. Ahora, ¿quién es Faraón? Recordémoslo, porque esto es muy importante. ¿Perdón? ¿Quién era el faraón? ¿Quién era el Faraón? El hombre más poderoso de la tierra en ese entonces. Muy bien. ¿Qué más era Faraón? Era lujo, como el era padrastro idolatría, era una religión distinta. Muy bien. Una religión distinta. ¿Qué más? Dioses distintos. Dioses distintos. ¿Qué más?
Era malo, po. Era malo, bien, Era malo. Sí, pues era malo. En su corazón era malo igual. A lo mejor no se le sí, notaba, pero después se descubre su corazón y se ve realmente lo que él era. muy bien. Bueno, había sido compañero de Moisés porque se habían criado juntos, Probablemente ¿no? no, porque recuerdas que hay cuando Dios le dice en el versículo 18 que, perdón, en el versículo 19 del capítulo 4, que ya habían muerto todos los que buscaban su muerte. Entonces quizás también no había sido exactamente la misma persona que Moisés haya conocido o con la que haya compartido, pero Ah, sí era alguien que ostentaba el título que muy bien Moisés conocía. Entonces, es para recordarlo. ¿Por qué? Porque lo que Dios llama a Moisés a hacer es algo muy tremendo para un simple pastor de ovejas, ¿sí? Para alguien que ha pasado 40 años con ovejas en el desierto, repentinamente presentarse ante el palacio de Faraón, acudir a una audiencia con este hombre que en realidad de hombre tiene poco para esa sociedad. Los faraones se consideraban hijos del sol, eran uno más de las deidades, de las tantas deidades, como decía Javier, que tenían. O sea, era una religión politeísta. Eso significa que era una religión donde tenían muchísimos dioses. Y uno de esos tantos dioses era Faraón. O sea, si nosotros pensamos que un presidente tiene mucha autoridad, en el escalafón, un presidente sería todavía muy bajo rango en comparación a Faraón. Incluso un rey, como cierto, las monarquías que todavía existen actualmente, aún sigue siendo bajo rango. Algo así como un papa y un rey a la vez, podríamos nosotros decir, se asemeja más a la imagen de Faraón. Es decir, el papa, cierto, que muy falsamente nosotros sabemos, y fraudulentamente, pero él se adjudica ser el emisario, cierto, el representante de Dios en la tierra. Juntemos esa imagen con la de un rey, pero no un rey actual, ¿cierto? Como la Lady Di, ¿cierto? O la reina Elizabeth, que son reyes más bien como para la tele y como para los actos cívicos y qué sé yo, y que casi como un turismo cultural. Estamos hablando de un rey donde si Faraón quería que la mitad de su reino muriera, él lo podría hacer y nadie lo iba a cuestionar. Estamos hablando de un rey cuya palabra es ley y que no hay otra ley sobre él. Él no le tiene que rendir cuentas literalmente a nadie. Es mucho poder concentrado en tan solo una persona. Y a esa persona, Moisés va con un mensaje que sabemos que le va a disgustar y que lo va a enojar. Es como, anda a hacerle la petición que él no quiere escuchar y que no va a querer oír. Claramente, esta es una gran prueba para Moisés. sí, po. Porque si alguien sabía cómo era Faraón, era Moisés. Lo había visto de cerca. Pero ¿qué hace Moisés? Obedientemente, y entonces acá vemos cómo el corazón de Moisés ha sido trabajado por Dios. Y aquí vamos a empezar a ver cómo la obra de Dios se está llevando a cabo y cómo Él cumple su palabra cuando Él dice que Él no llama a los capacitados, sino que capacita a los que llama. Entonces aquí vamos a ver cómo Dios está capacitando a Moisés, porque no pasa mucho tiempo e inmediatamente después de hablar con los hijos de Israel, como se le había dicho, va ante Faraón. Así como no pierde tiempo. No dilata, podríamos decir, el tiempo de llevar a cabo su ministerio. No se pone a entretenerse en otras cosas, no se va a ver a las familias, a los primos, a hablar con la mamá, a ver cómo van las cosas, quizás tomarse un año entre que se acomode ahí en Egipto para entender un poco. No, es como va de inmediato a cumplir la labor que Dios lo había llamado a cumplir. Y en hacerlo, entonces, está honrando el nombre del Señor. ¿Cuál es la petición que le da a Faraón? Que dice el versículo 1. Que deje ir a su pueblo. Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Una decisión, ¿cierto? Una petición clara, sin ningún tipo de rodeos. No sé si le habrán tiritado las cañuelas cuando lo estaba haciendo, pero lo hace, ¿cierto? Probablemente ahí se sintió infundido un poco de valor con Aarón, pero lo dice. Era como para ya se te trabara la lengua completamente. Y aquí vemos la respuesta de Faraón. ¿Qué dice el versículo 2? Y dice Faraón,
¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? O sea, ¿quién es ese? ¿Y Sí, qué po. más? Termina por favor el versículo. Allá. Yo no conozco. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Ya, acá se pone bueno, ¿eh? Acá se empieza a poner bueno. Lo que tiene de épico Éxodo es como que aquí ya, este es como el conflicto. Cuando uno va viendo una película y uno sabe que hay un evento que va a desencadenar la trama específica, bueno, esta es. Si hay yo creo, hay una frase, una pregunta desafortunada en la escritura, esta es una de ellas. Está como en el top 5 de las preguntas ridículas que alguien puede hacer y de las preguntas terribles que uno puede hacer. Primero, la pregunta de Faraón. ¿Cuál es el propósito de esa pregunta? Desconocer inmediatamente la petición. Ya, ¿y por qué la desconoce? ¿O cómo la desconoce? ¿Cuál es el mecanismo para hacerlo? Ignorando a Jehová. El poder de Jehová o... Sí, po. ¿Ignorando? Bien. Es que para él no había nadie más grande, por decirlo así, que diera órdenes que el mismo faraón. Muy Entonces, bien. que vinieran estos israelitas como a decirle, Jehová te dice que deje ir al pueblo, es como, ¿quién es él? No sé, es como, ¿qué le pasa? Claro, como todo el orgullo también. Así como, o sea, ¿quién es él? O sea, me estás hablando a mí, como mira quién soy yo. Y todo el orgullo ahí brotando. Exactamente. Porque hay una pregunta que nosotros podríamos pensar así como, mira, lo que Faraón está haciendo es preguntar, oye, ¿quién es ese Dios que yo no he escuchado? Como, ¿me podrías contar un poco acerca de él? ¿Podría yo saber un poco de este Dios? Pero a nosotros nos damos cuenta que su pregunta no tiene como finalidad verdaderamente querer conocer a Dios, sino que su pregunta es una pregunta de desafío. Es una pregunta que esconde o que deja ver, mejor dicho, porque más que esconder, evidencia un profundo orgullo. Lo que Faraón está haciendo es como si se plantara cara a cara frente a Dios y le dijera, ¿quién eres tú para venir a decirme a mí lo que yo tengo que hacer? ¿Quién eres tú para que yo, Faraón, dueño, señor, Dios de esta tierra, te tenga que escuchar a ti? ¿Quién eres tú? Ahora, esta pregunta le sale carísima a Faraón, porque lo que vamos a ver de aquí hasta el capítulo 14 es Dios respondiendo todo el tiempo, yo soy el Señor. Por tanto, esta pregunta que Faraón hace es una pregunta que Dios no solo responde una vez, sino que va a responder 10 veces con plagas que van a azotar a este pueblo. La pregunta que surge en el corazón obstinado, en el corazón orgulloso, en el corazón soberbio de Faraón, Dios la va a contestar y va a humillar a este hombre. Porque aunque él no haya conocido de Dios, Dios se iba a encargar de mostrarle quién era. Fíjense bien que dice el capítulo 6, versículo 1. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, No, 6:1. ay, perdón. Más adelante, ¿no? ¿Sí? 6:1. Perdón. Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Fíjense bien las palabras de Dios. Ahora verás lo que haré con Faraón. O sea, Sí, si hay algo más terrible que eso, yo no sé. Sí. ¿O no? Es como, imagínense recibir una amenaza. Es terrible recibir una amenaza. Que no sé, el ladrón que nosotros tenemos, sabemos que tiene un prontuario gigante, te dice, oye, te metiste conmigo, voy a saldar deuda. Oye, es como para morirse, o sea, como, va a venir, ¿qué va a hacer? Ya, imagínense el miedo que uno puede tener a eso. O a un poderoso, no sé, ya, uno le robó a Luxi, y Luxi te dice, oye, ¿sabes qué te metiste conmigo? Voy a mover a todos mis abogados y te voy a hacer pebre. O terror, porque es un hombre poderoso. Poderoso. Imagínense. Ahora, imagínense a Dios diciendo esto.
Sí, po, sí, po. ¿Sabes lo fuerte, lo tremendo que es esto? Que Sí. Dios haya decidido en su soberanía humillar de esta manera a este hombre. Sin duda, es terrible. Lo que viene para esta nación es terrible. Y hay muchas enseñanzas que podemos extraer de acá. Cómo la soberbia del corazón de un hombre puede traer maldad y calamidad a su nación. Finalmente, muchos egipcios van a sufrir por lo empecinado que es Faraón. Pero no solo eso, sino que también hay una evidencia espiritual en esto. Si entendemos a Egipto como esta condición de hombre, de mundo esclavizado y gobernado por el diablo, entonces nosotros podemos ver acá el actuar del enemigo. Porque el diablo nunca le va a abrir las puertas a sus esclavos. Ese es uno de sus atributos. El enemigo nunca va a decir, sí, claro, quiero que tú seas libre. Ah, tú quieres conocer al Señor. Obvio, dale, todo está bien para ti. Obvio, quieres ir a la iglesia, quieres orar, quieres conocer al Señor y ser salvo de tu pecado. Anda, dale, yo te ayudo. El diablo jamás va a hacer eso. No. Si hay alguien que se va a oponer acérrimamente a que nosotros conozcamos a nuestro Señor y Salvador, es el enemigo. Y él va a movilizar todo su gobierno, todo su armamento, toda la herramienta y todo el poder que él tenga a su disposición para intentar frustrar el plan de Dios. No obstante, así como Faraón nunca pudo ser siquiera un enemigo contrincante a la altura de Dios, tampoco lo es nuestro enemigo el diablo. O sea, si el diablo nos amedrenta diciendo yo jamás voy a dejarlos ir, nosotros tenemos claro que así como Faraón lo dijo, Dios cumple su labor. Él lleva a cabo su plan. Entonces acá vamos a poder ver en Faraón cómo él encarna de alguna manera al enemigo de nuestras vidas. Y vamos a ver a Egipto como este sistema de opresión donde los hijos de Dios están cautivos, pero viene el Salvador y él dice, yo te saco de ahí. No importa si vienes de una familia terrible, no importa si vienes con un prontuario terrible, no importa si a lo mejor has cometido todos los pecados que puedes cometer, no importa si a lo mejor estás preso y a lo mejor estás en este momento angustiado bajo la opresión del diablo, yo te rescato. Y no importa si el diablo no te quiere dejar ir, no importa si el diablo se pone chúcaro, se pone choro, no importa, porque no es contrincante para Dios. El enemigo no es contrincante para Dios, así como Faraón no era contrincante. Y fíjense que él dice, yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y es como que él da el mandato, es como un decreto. Es como, no, yo no lo hago. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro, ¿sí? Si Satanás no es contrincante para Dios, ¿por qué entonces hace lo imposible por no dejar que sus hijos se vuelvan a Dios? Si no es contrincante, si en el fondo sabe que va a perder la batalla, ya la perdió ya. Es una muy buena pregunta. ¿Cuál es su respuesta, Ceci? Es que yo creo que yo entiendo lo que dice la Gisela, pero nosotros tenemos una naturaleza pecadora. Entonces, no, pero su pregunta no es por nosotros, es por el enemigo. ¿Por qué el enemigo no es como, ¿por qué no se da un recreo? Por último, ya sé que perdí la guerra, entonces ¿para qué sigo con esta farsa? ¿Cierto? Es como, por último, ya aprovecho el poco rato que me queda libre y me dedico a irme a las Bahamas, pues a hacer algo más constructivo con mi tiempo. Si estoy peleando una batalla que ya perdí. Es igual que Dios, que somos pecadores y que siempre va a tener ganadores, siempre va a tener gente a su lado. Ya, esa podría ser una razón, una razón. ¿Cuál más? ¿Cuál sería la razón por la que el diablo sigue en su infructífero ministerio satánico? Está habilitado. Porque quiere quitar, o sea, quiere llevarse personas consigo, o sea, quiere que la gente no conozca la verdad y el amor de Dios, o sea, quiere que mucha gente se pierda en realidad, por eso que nos engaña constantemente, aunque sabe que está perdido. Sí, yo iba a decirle, ¿ya? Yo pienso igual que el ministerio de Satanás es retener a las personas tal cual están, pues, siendo pecadoras, naciendo en condición de pecadores. Entonces,
evidentemente a él también le conviene como tener a su ejército de seguidores en el fondo. Y yo creo que perder la batalla, o sea, él sabe que tiene la batalla perdida, pero aún así como en su insistencia como de calidad, no sé si humana, pero en su insistencia como de una mente finita, igual para él destruir a alguien espiritualmente es muerte eterna. Claro. Yo coincido un poco igual con eso y yo lo siento igual como un poco como desde el niño malcriado. Cuando el niño malcriado es como, dice, no sé, le cayó mal Pepito. O sea, no, es como, ya, Dios es el padre. Él sabe que tiene la batalla perdida. Pero si le puede quitar un hijo, es como, no importa, por último tengo la batalla perdida, pero igual te quité un hijo. Igual te quité 2 hijos. Como lo siento quizás como ese niño malcriado que aunque esté derrotado, cualquier cosa menos que pueda quitarle o que pueda, no sé, como enrostrarle a Dios, como, mira, no, y como en las historias que igual hemos visto, pues, no era que tu hijo te amaba tanto y que decía que te amaba tanto, pero mira, yo lo tenté un poquito y cayó. Como, no sé. Podría ser, me parece muy, muy lógica la suposición, Javi, súper. Los Blazer Look levantaron la mano. Pueden levantar la mano si quieren después para compartir, porque la Mabel yo veo que activa el micrófono o desactiva. Si Mabel quieres hablar, también puedes como levantar la manito cuando haya alguien más hablando. Ya. Yo creo que algunos han dicho alguna cosa que no es correcta, y es que como que Satanás se va a llevar a algunos como cumpliendo su objetivo, y eso no es correcto porque al final los hijos de Dios van a ser los hijos de Dios aunque el diablo haga lo que haga. Entonces, conceptualmente hay que tener claro de que independiente de la labor o lo eficiente o no que sea el diablo, como que los hijos de Dios vamos a irnos con Dios a como dé lugar. Y eso hay que tenerlo como claro. Ahora, yo creo que el diablo finalmente no se da como ese recreo porque yo creo que es como su condición de que del pecado, como que su corazón ya está entenebrecido, por decirlo así, con el pecado. Entonces, como que no hay algo bueno en él. O sea, entonces no, como dice, no me acuerdo dónde dice que el objetivo de él es como hurtar, matar y destruir. Entonces no tendría por qué uno esperar que dijera ya, sí, en realidad ya perdí, porque su naturaleza, o no sé si es su naturaleza, sino que su condición actual es esa. Bien, muy, muy interesante lo que compartió el amigo Javier. De ahí vamos a volver sobre esa intervención. Levantó la mano la Mabel y después el Elías. ¿Mabel? Creo que fue el Elías primero. ¿O no? Bueno, pero habla, aprovecha que tenía. No, lo que yo quería decir es que yo creo que Satanás nunca se ha creído perdedor. Yo creo que él no piensa así que yo, o sea, ya perdí. No, yo creo que desde que se rebeló ante Dios, creyéndose siempre el mejor, creo que por eso hasta el día de hoy sigue como dando esa como batalla contra los hijos de Dios, de hacerlos, o sea, si uno comete un pecado, de estar ahí diciendo pecaste, pecaste, pecaste y no hay salida. Entonces, mientras no sea su juicio, nunca se va a sentir perdedor hasta que ya sea su juicio y vea la soberanía completa de Dios. Bien, buena conclusión. Me escucho a mí mismo. Elías, ¿qué iba a decir? A esta altura ya hay una combinación un poco de lo que todos dijeron, pero para hacer la corta, tú dijiste que no se iba a las Bahamas. Yo creo que él está en sus Bahamas, pues sus Bahamas son robar, matar y destruir. Él se regocija en eso. Entonces, claro, a lo mejor él es consciente de que no le queda tanto tiempo, pero lo está ocupando para hacer lo que le gusta. Y eso es. Y otra posibilidad es que él de verdad crea que sí le puede quitar hijo a Dios, pues. Que no crea en la predestinación y en el plan perfecto de Dios, porque al final Él es soberano de todo y nada escapa a su soberanía. A lo mejor Él es como que está convencido de que no es así. Obviamente, de manera errónea. Eso. Ya, bien, gracias Elías.
Gisela, ¿es una nueva pregunta o es un aporte a la pregunta que ya hiciste? Porque estamos respondiendo a tu pregunta, ¿sí? Un aporte. ¿Será que él como es el rey de la mentira, se miente a sí mismo? Sí, puede Digo ser. yo, puede ser que se mienta a sí misma pensando de que le va a quitar hijos a Dios cuando eso no puede ocurrir. Uno se puede apartar quizás en el camino con el Señor en algunas ocasiones, dependiendo de la circunstancia de la vida, pero nunca no va a volver, siempre vuelve. Quizás más destruido o sea, si se aparta más destruido, pero vuelve. El Señor te toma y no te deja. Pero Bien. él cree, él se miente. Y en esa mentira él cree que va a poder lograr capturar a los hijos del Señor. Una Vamos a reflexión. responderlo. Sí, podría ser. Sí, creo que hay que hacer como una recolección de todas las participaciones que hicieron, porque creo que hay muy buenas. Hay algunas que hay que afinar, hay algunas que hay que desechar, pero como en toda la vida. Vamos a... sí, dígame, ¿no? Yo creo que el diablo siempre está buscando quitarle la gloria a Dios. De alguna manera, yo creo que ese es como uno de los motivos que tiene, quizás no sé si el más importante, puedo estar equivocada, pero es como el afán que tiene de quitarle la gloria al Señor, a través con los hijos del Señor es a través de la tentación, porque es la forma que tiene, lo hizo con Job, o sea, intentó, pero no pudo, pero sí puso a los amigos de Job para que pudieran de una manera mostrar a un Dios que no era, a ver si Job caía. Y con los que no son hijos de Dios, bueno, son sus hijos, entonces ahí no hay nada que hacer, pero creo que eso, o sea, no sé si estará bien, pero pienso eso. Ya, bien. Vamos a elaborar entre todos, pero primero vamos a ir a la Biblia. Alguien que por favor busque Santiago 2:19. ¿Quién dice yo? No lea todavía, solo busque Santiago 2:19. ¿Quién dice yo? ¿Quién dijo yo? Mi mamá. Bien. Ya, la Marce dijo yo. Bien. ¿Quién puede buscar a continuación Judas 1:6? ¿Yo? ¿Quién es yo? Yo, Claudia. Ya, muy bien, gracias. ¿Quién puede buscar, por favor, Mateo 8:29? Yo, la Ceci. Ya, la Ceci, gracias. ¿Y quién puede buscar Segunda de Pedro 2:4? Yo. ¿Quién es yo? Connie. Ya, Connie. Bien, vamos. ¿Quién, parte Marce, por favor, leyendo? Ya, Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Gracias. ¿Quién puede leer el siguiente? Yo, Judas 1:6. ¿Sí? Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Bien, gracias. Mateo 8:29. ¿La Ceci? Yo, sí. 8:29 dice, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Bien, gracias. ¿Y la Connie? Era segunda de Pedro 2:4. 2:4, sí. Ya, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ya. Si se dan cuenta, todos los versículos que hemos leído de alguna manera arrojan luz sobre la realidad de los demonios y nos van diciendo cualidades y características de ellos muy interesantes. Una de ellos es, por ejemplo, dice Santiago, que los demonios creen y tiemblan. Es decir, que cuando los demonios escuchan la palabra de Dios, ellos saben que es Dios y tiemblan ante esa palabra de temor, de terror. No soportan la palabra de Dios. Nosotros a veces escuchamos la palabra de Dios y ni siquiera temblamos, como podríamos hablar de que los demonios tienen mejor fe o mayor fe que nosotros, o mayor respeto a Dios, ¿sí o no? Entre un demonio y nosotros, los demonios por lo menos, podríamos decir, saben reconocer a Dios y su discurso. Pero, tal como decía Mateo,
¿cierto? El que leyó la Ceci. Los demonios saben que Jesús había venido y que los iba a atormentar. Es como que Jesús venía a cumplir un ministerio y que ellos iban a sufrir en ese ministerio. Eso es lo que dice Mateo. Los demonios tenían clarísimo el ministerio de Jesús y cuando Jesús se le manifestaba encima, ellos huían aterrorizados y le pedían, por favor, déjanos ir a otro lado. Es cuando le piden irse a los chanchos, ¿cierto? En el caso de ese endemoniado que tenía un montón ahí de demonios. Judas dice, el que leyó la Claudia, ¿cierto? Que finalmente Dios ha previsto que ellos estén encerrados en prisiones de oscuridad. Y en segunda de Pedro, como leyó la Connie, dice que para ellos no hay salvación, que Dios no los salvó. Ahora, ¿por qué me doy esta vuelta para contestar la pregunta? Porque la pregunta de la Gisela es una pregunta teológicamente muy importante, que es, ¿qué pasa con nuestro enemigo el diablo? Él es un igual a Jesús y por tanto él es un contrincante y están repartiéndose las almas entre Jesús y el diablo y es como que el diablo gana almas y Jesús gana almas. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, la Escritura nos muestra que no, que el enemigo no tiene salvación, eso es lo primero. Y como el enemigo no tiene salvación, el enemigo automáticamente es presa de su propio engaño. Si el enemigo para él hubiese salvación, él podría hacer la reflexión, ¿cierto? Porque la reflexión de que nosotros hacemos es como ¿cómo voy a luchar en contra de Dios? Es una reflexión que requiere la gracia de Dios visitando el corazón. Ninguno de nosotros podría estar sentado acá en este momento leyendo la palabra del Señor y encontrándole sentido y diciendo, oye, esto es la verdad, si Dios no nos hubiera dado el poder entender la verdad. Es decir, si Dios no hubiese trabajado en nuestro corazón. Pero el diablo, como un ser caído, para él no hay gracia de Dios. Y por tanto, todo lo que el diablo sabe no lo puede llevar a salvación. El diablo sabe que Dios es Dios, el diablo sabe que Dios es santo, pero el diablo no puede arrepentirse porque Dios no le ha dado el arrepentirse. Como consecuencia de eso, y muy como decía Mabel, finalmente el diablo es presa de su propio engaño. Entonces el enemigo sigue adelante su ministerio. Es un ministerio fracasado. Es un ministerio que está constantemente siendo conquistado. Es un ministerio que se está, podríamos decir, derribando. ¿Por qué? Porque Dios ha vencido la cruz. Jesús venció al enemigo. Pero a él no le es dado arrepentirse. Y por eso podemos ver acá la figura de Faraón similar, como un imperfecto hombre, pero muy similar en su accionar con el enemigo. Faraón va a ir viendo la gloria de Dios a través de todos los prodigios y maravillas que Dios va a hacer, pero para él no fue dada gracia de arrepentimiento y Faraón no se va a volver al Señor. Porque no importa si el cielo se viene abajo, nosotros, si no somos transformados por la gracia de Dios y nuestro corazón no es transformado por el Espíritu Santo, nada de lo que suceda a nuestro alrededor nos va a llevar al arrepentimiento. Entonces tenemos que entender que la salvación no viene por ser testigos de algo. La salvación no viene porque yo puedo ver con mis ojos lo que Dios está haciendo. Incluso nosotros podríamos ver a Dios sentado en su trono de esplendor, rodeado de ángeles que lo están adorando, y aún así en nuestro corazón no arrepentirnos. Así de duro y malvado es el corazón que está gobernado por el pecado, y ese es el estado del corazón del diablo. Entonces uno podría decir, oye diablo, tú eres súper inteligente, tú eres el maestro de la ciencia, tú eres el maestro del oculto, tú conoces todas estas cosas, ¿cómo no te salvás? ¿Cómo no te das cuenta que estáis peleando en el bando equivocado? ¿Cómo no te das cuenta que tu ministerio está acabado? Porque para él no hay salvación. Él es el padre de mentira y en él no hay verdad, dice la palabra. Por tanto, él no puede llegar al conocimiento de Dios para arrepentimiento. Él puede tener a Dios ante sus narices, puede ver la palabra de Dios y leerla, y no puede llegar a comprenderlo, porque lo que nos hace comprender la palabra de Dios es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios. Sin él, nada de lo que nosotros hagamos va a transformar nuestro corazón. Sin su obra, nuestro corazón no llega al conocimiento de Dios. Por eso, Jesús decía, incluso se pueden levantar de los muertos. Miren lo que Jesús estaba diciendo, porque de repente como que nosotros leemos esas palabras y las pasamos por alto. Lo que Jesús está diciendo es, podría venir alguien famoso que se fue al infierno y que salió del infierno y contarle a todo este mundo que estuvo en el infierno y contar los horrores del infierno y aún así no se van a convertir. Eso dijo Jesús.
Sí. O sea, no se trata de que nosotros no tenemos los suficientes como testimonios. No se trata de que no hay suficiente evidencia para conocer a Dios. No se trata de que, oye, faltan Biblias, falta esto, falta esto. No, no. Lo que pasa es que la conversión de un corazón que está perdido en delitos y pecados y que viene a la luz de Cristo es un milagro solo y exclusivamente del Espíritu Santo. Si no lo hace Él, no lo hace nada más. Dios podría venir y mostrarse en gloria y esplendor en este momento y que el cielo se iluminara para todos y la gente no se convertiría. Apocalipsis dice que va a estar viniendo toda la catástrofe y que los hombres van a estar pidiendo por favor que los montes le caigan encima porque va a ser terrible estar ante los ojos del Dios viviente. El Hijo del Hombre ha venido en su juicio, pero dice que aún así no se arrepienten de sus maldades ni de su adoración a la bestia. Por tanto, una y otra vez la Escritura nos muestra que el arrepentimiento es solo fruto de una obra maravillosa y sobrenatural que Jesús hace, que Dios, el Espíritu Santo, hace en nuestros corazones. Y esa obra no está en Satanás. Por tanto, Satanás está impulsado por su propia maldad, es preso de su propio pecado. Su propio engaño lo engaña a sí mismo. Y él, el engañador de las naciones, es también engañado por su propio pecado. Es necio nuestro enemigo, porque él no puede llegar a arrepentirse y entender que él no es igual para nuestro Jesús. Que él está vencido, pero aún en su estupidez sigue pensando que puede vencer. Deplorable es su estado, y por eso su condenación es eterna. Y por eso el enemigo será echado al lago de fuego. Para él ya hay una condenación, ya hay un juicio, ya ha sido emitida una sentencia. Por tanto, él va a seguir haciendo su ministerio. Pero tal como decía Javier, su ministerio no es de robar almas a Dios. Él no tiene ese poder. Jesús dijo, ustedes son mis ovejas y están en mi mano y de ahí nadie las arrebata. No hay un diablo chiquitito que está robándose las ovejas de la mano de Dios y como que Jesús de repente, uy, se me escapó una oveja. No. Jesús no pierde a ninguno. Todos somos los que somos de Él, estamos en Él. No hay ninguna oveja que pueda ser arrebatada. Por tanto, ¿qué pasa aquí? El enemigo sigue haciendo su ministerio, pero él solo tiene el margen de acción que Dios le ha permitido tener. Y continuará así hasta que Jesucristo venga a establecer su reino sin pecado y perfecto. Es una buena pregunta. Espero haberla respondido ahí a cabalidad. ¿Hay alguna duda o comentario sobre esto? ¿Queda claro? Sí, yo quiero consultarte, Felipe, pero no se supone que igual, o sea, independiente de lo que tú hayas dicho, Satanás quiere impedir que la gente tenga el conocimiento de Dios, impedir Exacto. que se acerquen a Dios, impedir que sea esta palabra transformadora, impedir que llegue a ellos en el fondo, que no escuchen, apartarlos del camino, o sea, poner estos deleites del mundo, todas las distracciones, ¿cómo se dice? Las tentaciones, de manera que no lleguen a escuchar. Ahora, exacto. Es verdad que tú dices que, claro, los que son elegidos, de alguna manera el Señor se va a encargar que sí lo hagan, pero yo creo que Satanás también quiere apartar a la gente en general, ¿o no? Sí, por supuesto. Una cosa no niega a la otra. Es como Dios hace su voluntad en nosotros y el diablo ejerce su ministerio, pero Dios frustra los planes del diablo. Ya. ¿Se entiende? Sí. Entonces, lo vemos en todo el tiempo. Imagínense cuando Jesús vino a la tierra. ¿Qué pasó cuando Jesús nació? Ahora que viene Navidad, aprovechando un poco a hablar de eso. ¿Se acuerdan qué pasó? Trataron de matar a los niños. Eso fue muy bien. Grande. Exactamente. Herodes mandó a matar a todos los niños. ¿Qué hizo Dios? Le dice a José, sal de ahí, llévate a Egipto al niño, porque van a matarlo. Ahí podríamos ver el ministerio del diablo de manera súper descubierta actuando. ¿Cuál era el propósito del diablo? Impedir que naciera el Salvador. ¿Lo pudo lograr? No. Dios como que sobrepasa los planes pequeños del diablo. Hay cosas que Dios permite que el diablo, entre comillas, como sea exitoso o como que logre su cometido, podríamos pensar. Pero eso dentro de todo, Dios sigue siendo soberano y las almas que Dios ha mandado a que sean suyas
no se pierden. Podemos perder la vida, podríamos decir, porque claro, el ministerio del diablo fue detener, por ejemplo, el avance de la iglesia y desató persecuciones terribles, cruentas, torturas, hombres quemados, aserrados, hombres lapidados. Pero Dios tuvo, ¿qué cosa? Sacó adelante su mensaje. ¿Se perdieron vidas de hermanos? Sí. Yo no podría decir, oye, viste, el diablo los mató. No, Dios les concedió ser muertos por él. Eso es lo que Dios hizo. Les concedió ser muertos por él. No triunfó el ministerio del diablo. No triunfó, podríamos decir, nuestro enemigo. Siempre triunfa Dios. Pero el diablo sí tiene un margen de acción. Sí tiene cosas que Dios le ha permitido hacer. Pero nunca, nunca, nunca que alguien se pierda. Esa no es labor del diablo. Pero por ejemplo, me queda igual una duda, porque uno se pone a pensar en muchas cosas que suceden en la vida. Así, voy a poner un ejemplo de, por ejemplo, hay pastores que son que tienen un gran dominio de la palabra, que son usados por el Señor y de repente se apartan porque se van por las tentaciones del mundo y se apartan del camino de Dios. Entonces uno podría pensar, claro, que el maligno, ¿verdad?, los tentó y los apartó, pero igualmente tú dices igual que esas personas, por ejemplo, que se apartaron del camino, ¿son salvos igual? Buena pregunta. Primera de Juan 2:19. ¿Quién puede leerlo? Yo. Ya. Entonces se ríe también, pero es que... Estás súper emocionada. ¿Ah? Estás súper emocionada con harto ímpetu. Ya, primera de Juan 2:19. Vamos los Carmones. Sí, los Carreras, mi amor. Los Carreras. Ya, primera de Juan 2:19 dice 17, 18, 19. Ya, aquí. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ya. Clarito Las palabras de Juan son contundentes y Sí. no dejan lugar a duda. Sí. Cuando la palabra del Señor nos dice que los santos perseverarán hasta el fin, ¿se acuerdan que dice, y el que persevera hasta el fin, ese será salvo? Ya, un arminiano, ¿cómo lee eso? Tengo que perseverar porque quiero ser salvo, ¿cierto? Es como, tengo que esforzarme para llegar al final, de lo contrario no soy salvo. Es como que la condición para yo ser salvo es que yo persevere, ¿sí o no? Así uno lo podría leer. Sí. ¿Cómo lo lee una persona reformada? Una persona que ha entendido que la salvación no se pierde. Lo entiende como, si tú fuiste salvo al final, es porque permaneciste, y permaneciste porque eres salvo. Es decir, no es una condición, sino que es lo que nosotros llamamos la perseverancia de los santos. Es decir, aquel que es de Dios va a permanecer hasta el final porque Dios se va a encargar de que ese hermano permanezca hasta el final. Eso no significa que el hermano no va a pecar durante su vida. Eso no significa que el hermano no va a experimentar quebranto. De hecho, si miramos la historia bíblica, para no irnos, por ejemplo, con ejemplos nuestros, vámonos, por ejemplo, a David, un hombre que la Biblia señala como conforme al corazón de Dios. ¿Cuáles fueron los pecados de David? ¿Se acuerdan? Terrible, po. ¿Cuáles? Muy bien. Echó el ojo a una mujer casada, mató, o sea, la embarazó, ¿cierto? Adulteró y después mató al esposo cuando se dio cuenta de que el gallo no se iba a hacer cargo de la guagua porque era súper fiel el pobre Urías. Y ni siquiera quiso estar con la mujer mientras todos sus hermanos estaban en la batalla. O sea, es como que mató a una ovejita, pero mató a una oveja súper leal, como ya, súper malo. Entre los pecados de Saúl y los pecados de David, Saúl eran mucho menos críticos. Saúl se adelantó a hacer un sacrificio, Saúl consultó a una divina porque ella estaba desesperada. Uno podría decir, oye, entre un adúltero y asesino y un gallo apurón, pucha, me quedo con el apurón. Sí. Pero David, con todo y pecado, perseveró hasta el fin. Sí, se arrepintió. Se arrepintió porque a los hijos de Dios es dado el arrepentirse. Ahora,
puede ser que uno se arrepienta a los 2 meses de haber cometido un pecado, a los 30 años, no lo sabemos. Ahí ya en términos de tiempo no lo sabemos, pero sí tenemos una certeza, que el que es hijo de Dios va a permanecer hasta el fin. Y eso también es una, ¿cómo se llama? Como un aliciente para nosotros, porque imagínense si nuestra fidelidad a Dios fuera la que marcara nuestra, entre comillas, llegada al cielo. Que nuestra capacidad de... Nadie, o sea, cerremos las Biblias y tirémonos al mundo, si no nos queda otra cosa. ¿Quién de nosotros está acá porque es perseverante, porque es fiel al Señor? Porque ¿cuántas cosas no hemos entendido del Evangelio y se nos olvidan al día siguiente? ¿Quién de nosotros ha estado ministrado un día domingo adorando al Señor, compungido y emocionado porque el Señor nos habló y que en Nida estuvo la alabanza y que el día lunes andamos diciendo garabatos y andamos pateando la perra y andamos matando a medio mundo en nuestra mente? Si eso somos nosotros somos un collage de contradicciones. Somos una obra de Dios imperfecta y todavía en formación. Entonces, si dependiera de nosotros y de nuestra fidelidad, la salvación ya no era nuestra. Pero nuestra salvación es nuestra porque está en las manos de Jesús y Él nos salva. Entonces, aquel que se fue, porque hay casos que son bien dramáticos, porque no con esto quiero decir como todo el que se fue en algún momento va a volver, no quiero decir eso, sino que también tenemos que reconocer que hay hombres que estaban en nuestras filas y que parecían triguito, todos nosotros ahí como trigo, pero que en realidad eran cizaña. Jesús dice, no saquen la cizaña, porque a lo mejor en arrancar la cizaña, arrancas trigo. Pero va a llegar un momento decisivo en la vida de cada uno de nosotros, donde se va a demostrar si somos cizaña o si somos trigo. Cuando viene el fruto, el trigo, por el peso de los granos, se cae. Es como que se vuelve humilde, podríamos decir, la figura. Se dobla. Pero la cizaña sigue paradita hasta el final. Porque su naturaleza, aunque se parecía muchísimo, a lo mejor en obras, a lo mejor en asistencias al culto, a lo mejor en oraciones, a lo mejor se parecía un montón a un trigo. Yo no podría decir, oye, este es hasta mejor trigo que los demás que conozco. Mira, este está feo, este está medio tostado, este está medio ahí falto de fruto. A lo mejor la cizaña se veía hermosa, pero siempre fue cizaña. Entonces no importa si era activo en la iglesia, no importa si era, no sé, una mujer o un hombre que a lo mejor participaba en todos los ministerios, que a lo mejor servía al Señor y qué sé yo. Cuando llega la crisis, cuando llega la evidencia de que era o no era, si no es, la Biblia dice, es porque nunca lo fue. Es porque todo lo que hizo fue en la carne. Porque se puede ser un buen cristiano en la carne, sí, ¿no? Yo puedo ser un buen cristiano que ora, pero lo hago por religiosidad, que diezmo y lo hago por religiosidad, que visito a los demás por religiosidad. Puedo tener incluso un ministerio exitoso, lleno de gente, y hacerlo en la carne. Porque no son esas las evidencias de un corazón cambiado por el Señor. La evidencia de un corazón cambiado es aquel que ha recibido al Señor como Salvador y por tanto tiene una experiencia personal con el Señor y que vive su día a día en fe y arrepentimiento, reconociendo sus errores, sus pecados y pidiendo la gracia del Señor. Esa es la evidencia. No son, entre comillas, los logros o los éxitos cristianos. Entonces a veces nosotros vemos personas a nuestro alrededor y las vemos como buenos cristianos, exitosos cristianos, y decimos, esta persona era full. Y después la vemos en el mundo y con el mismo ímpetu que servían al Señor, ahora sirven a sus bajas pasiones. Y uno dice, ¿qué pasó aquí? Señor, se nubló, el instrumento se turbó, ¿qué pasó? ¿No? Es que a veces están revelando su verdadera naturaleza. No eran nosotros, nunca fueron. Ahora, esto no es para que nosotros examinemos al otro. Podemos hacerlo si es que estamos a lo mejor, pucha, mi hermano, mi hermana, mi primo, mi cuñado, mi esposo, mi esposa. A lo mejor uno tiene la leve sospecha, Señor, ¿será o no será? Porque de repente no le veo el fruto. Bueno, nos queda orar. Pero esto para que entendamos cómo Dios opera. Pero hay un aspecto, hay un ámbito que es solo de la soberanía de Dios. Él se entenderá con esas personas. ¿Qué debemos hacer nosotros? Orar. Orar por nuestros seres queridos, por nuestros amigos, por nuestros hermanos que en algún momento a lo mejor nosotros vimos ahí aperrando en la obra del Señor y que ahora ya no están. Orar para que el Señor los visite. Y si nunca fueron, orar por esa transformación para que conozcan al Señor. El Señor hará la obra si es que es su voluntad, pero nos queda a nosotros
yo creo que el trabajo de hacerlo, creyendo en que es obra del Señor, pero ese es nuestro margen de acción. Y predicarle. Yo recomiendo que cuando vemos personas que están, así como sus cambios son tan dramáticos, es orar por ellos. Es orar. Y como Pablo decía, tenerlos por gentiles. Es decir, no le hago la cruz porque, viste, tú soy ahora mundano, ¿no? Viste cómo andáis pecando esto y te hago la cruz. No, es como, lo tengo como un gentil al que amo y que le quiero predicar el evangelio, que quiero que se convierta. Es como una persona que nunca conoció a Dios. Así lo tengo. No una persona a la que lo voy a odiar. ¿Se entiende? Hay un caso, me acuerdo una vez que a mí me impresionó un montón porque era un pastor que llevaba como 40 años de predicaciones, de trabajar en el ministerio, y él dice que en un día para otro se convirtió a los 40 años de ministerio. Y uno dice, pero ¿cómo es posible esto? O sea, me estáis hablando que estuviste 40 años trabajando en la profesión, entre comillas, más espiritual que puede haber. Fuiste pastor por 40 años y recién ahora estás reconociendo que algo cambió en tu corazón y que antes de eso todo lo que hiciste, lo hiciste en tu carne. Sí, puede pasar. Puede pasar. Lo hizo como una profesión. Lo hizo como cualquier otra cosa, como cualquier otro proyecto. Claro, como contador, como médico, como... Exacto. Por conocimiento nomás lo hizo, pero no por Por fe ni por... habilidad. Exacto. Por eso nosotros tenemos que probarnos a nosotros mismos todo el tiempo. Probar nuestro corazón. ¿Estoy obedeciendo al Señor? ¿Estoy creciendo en la gracia del Señor? ¿Cada día de mi vida estoy creciendo a la imagen de mi Señor Jesucristo o estoy estancado? ¿O solo estoy creciendo intelectualmente? Porque existe ese crecimiento intelectual y nosotros podemos confundirlo con crecimiento espiritual, pero es solo intelectual, solo de conocimiento. Podemos estar engañándonos a nosotros mismos, asumiendo que estamos conociendo más de Dios, cuando en realidad estamos marcando el paso. Por eso tenemos que preguntarnos ya todos los años que pasan, ahora que se está terminando el año, un buen ejercicio para que nosotros hagamos, reflexionemos ante el Señor y digamos, Señor, ¿crecí en las áreas donde estuve flaco a principio de año? ¿Llevo 10 años con las mismas áreas sin resolver? ¿Y da lo mismo? Cuidado ahí. ¿Sigo estando exactamente en lo mismo en amor a mis hermanos, en amor a Dios? Cuidado ahí. Puede ser que haya algo ahí que no esté pasando. Y hay pastores que se han juntado en consejería y la primera pregunta que le hacen es como, oye, con todo el amor del mundo, con todo el respeto del mundo que te tengo, pero ¿tú tienes convicción de que eres salvo? ¿Tienes convicción de que eres hijo de Dios? Y a veces el esposo, la esposa, eso mismo digo yo, ¿ah? Eso le pregunto yo. Porque así pasa. Si tu esposo, tu esposa te están diciendo, oye, hay algo raro contigo, tu profesión de fe no se condice con la vida que llevas, ¿no estará pasando algo ahí? Pero los que somos del Señor no seremos arrebatados. Los que no eran del Señor van a salir. En algún momento no van a aguantar la palabra de Dios. La misma palabra que a nosotros nos enternece ante Dios y que nos hace desear a Dios, a otros los va a endurecer en contra de Dios. Sí. La misma palabra. Bien, ¿qué reflexiones tienen? Porque nos fuimos para otro lado, pero era bueno hablarlo. Buenísimo. Reflexiones en torno a lo que revisamos el día de hoy. Ay, Felipe, quedamos pero machucados de tanta cosa. Pero quedó mucho más claro, sí. Sí, po. Quedó más claro. Sí, Sí. qué bueno. Faraón. ¿Quién se identifica con el faraón? Ninguno. mano. Nadie se identifica con el cola de flecha aquí. Aquí todos con Israel. Bien. Defectuoso, incrédulos, pero con Israel, ¿ya? Nadie con el cola de flecha. Con el cola de flecha. ¿Qué Por piensan eso sobre lo que vimos? ¿Sí? Por eso es que Faraón pregunta así, bueno, ¿y quién es el Señor? Porque para él no existe nadie sobre él, po. O sea, Exacto. está muy claro toda la pregunta, la respuesta,
y la forma en que él responde es todo lo que tú dijiste, po. O sea, para Sí, él, en su mente no existe el Señor, no existe alguien más, existe Satanás que lo hace creer que es, es superior al Señor, po. Le miente, exacto, po. Sí, exactamente. por eso contesta así, bueno, ¿y quién es el Señor? Así más o menos, Exacto. clarísimo. Es que debe ser, yo me imagino, porque piensa tú que una persona que no cree en Dios no tiene nada, no tiene límite, no tiene nada, o sea, no puede imaginarse lo que es Dios porque lo desconoce por completo. Nosotros nos hemos encontrado, yo creo que todos con gente que no cree en Dios y te lo dice que no cree en Dios. Esa persona que no cree en Dios no tiene límite, o sea, puede hacer cualquier cosa, total, no tiene No un teme a tope Dios, moral, no tiene un tope no teme. emocional, no sé, nada que lo pueda impedir de hacer alguna cosa, puede hacer cualquier cosa. Exactamente. Faraón era lo mismo, pues Faraón no reconocía a Dios, por supuesto, y lo desconocía absolutamente, y él se creía el Dios, entonces obviamente no. Pero él sabía de la existencia de Jehová, porque tenía un pueblo sometido que era Israel, que Claro, creía en Jehová. Lo que pasa es que él No sabemos. lo conoce como ser supremo, o superior a o él. superior a él. Claro. Pero sabía que existía un Dios de los israelitas, lo sabía. De hecho, hizo varias acciones anteriores para en castigo a eso, a ese pueblo. ¿Qué más? ¿Qué más reflexión? Yo me quedo con esa parte, Felipe, cuando el pueblo creyó las señales, adoró al Señor, se inclinó a Él, a pesar de sus aflicciones, y lo que tú decías que cuando estamos pasando dificultades, nos cuesta a veces adorar, reconocer al Señor, pero me quedo con el salmista cuando él dice, ¿por qué te abates, alma mía? Y luego dice, espera en Dios, porque aún he de Muy bien. alabarlo, aún él se aferra que es su salvación, y creo que nosotros, en lo que estamos viviendo ahora, en este tiempo de pandemia, que quizá algunos perdieron trabajo o cualquier cosa que haya pasado, en estos momentos de aflicción, seguir adorando al Señor, nos inclinamos ante Él y seguimos adorando. Y esperamos en Él. Creo que eso fue lo que más me marcó y me recordó lo que el salmista decía. Mi alma se abate, pero yo espero en el Señor. Super Mabel, muchas gracias por esa linda reflexión. ¿Algún otro que quiera compartir antes de que terminemos el día de hoy? Quedamos todos taciturnos. Qué buena palabra, taciturnos. Me encantó. Bien, váyanse mordiendo, masticando las verdades del Evangelio. Es un buen ejercicio. Y esta semana que celebramos el nacimiento de nuestro Señor, que lo conmemoramos en realidad, más que celebrar, es como una conmemoración y un recordatorio. Creo que nunca está de más también recordar cómo es que nosotros hemos llegado a la salvación gracias a nuestro Señor y cómo podemos hacernos la meta de ir conociéndolo más y de ir creciendo más y de echar más fruto en Él. Así que nos animo a eso, que sea una buena semana, que sea una semana de reflexionar en torno a la palabra del Señor, a no desconectarse en sus devocionales diarios, no tiren la toalla en la oración, en la adoración. A veces cuando estamos trabajando es el trabajo y a veces cuando estamos descansando es el descanso. Entonces siempre tenemos una excusa para no buscar al Señor y siempre van a haber cosas importantes que hacer y cosas urgentes que hacer. Pero tenemos que hacernos el tiempo para aquello que es imprescindible, aquello que no puede faltar en nuestras vidas. Entonces yo los animo y los desafío, porque creo que una de las cosas que nos va a mantener firmes hasta el final, y no digo acá ya para salvación, sino que también para santificación, es decir, que cuando estemos ante el Señor, no nos estemos quemando porque nos chamuscamos, porque vino el juicio y chuta que todo lo que hicimos, todo lo que construimos, todo lo que gastamos energía era en este mundo y de este mundo y se quemó en este mundo.
que hayan cosas que hayamos hecho para el Señor, que hayamos trabajado para Él, que no nos dediquemos solo a hacer crecer nuestra billetera o nuestra cuenta bancaria, nuestro hogar y las cosas superficiales de esta vida, sino que de verdad que nos hayamos hecho crecer en el corazón, que hayamos echado raíces profundas a parecernos más como Cristo. Entonces, para eso hay que ser intencionados y tenemos que ser intencionados. Es algo que nos proponemos porque no surge natural ni fácilmente en nosotros. Así que los animo a eso, a que sea una buena semana de reflexionar en estas verdades que hemos visto. Estudien en sus casas, prepárense antes del estudio. No lleguen al estudio así como, no leí nada en la semana, así que vengo al estudio a aprender. Porque sí, es útil el estudio, pero entiéndanlo como un dedal de agua que ustedes están tomando, pero que ustedes tienen que beber toda la semana. Toda la semana ustedes tienen que estar nutridos e hidratados en el Señor. Entonces no vengan muertos de hambre y no vengan sedientos acá y saciarse solo acá, sino que sáciense del Señor durante la semana también, e investiguen, estudien por su cuenta, para que el Señor siga obrando en sus vidas y los siga guardando firmes, estables, hasta que Él regrese. ¿Ya? ¿Vamos a orar al Señor? Ya. Y terminamos. Acompáñenme ustedes ahí. Señor, te damos la gloria y la honra en esta tarde, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Y podemos ver en nuestras vidas, Señor, cómo tú has sido tan, tan, tan bueno, Señor. No podríamos enumerar las bendiciones que tú nos has dado porque no terminaríamos nunca. Porque nos empezaríamos a dar cuenta de que cada cosa pequeña, cada detalle de la vida, Señor, en realidad es una bendición de tu parte. Señor, que nuestro cuerpo el día de hoy haya funcionado como funcionó, que hayamos podido incluso masticar la comida y tragarla, Señor, ya es una misericordia de tu parte, que tú hayas querido que nosotros pudiésemos respirar, parpadear, ver con nuestros ojos, oír con nuestros oídos. Señor, todo eso es misericordia. Gracias porque verdaderamente tú has sido Dios compasivo. Y no solamente por las cosas superficiales o las cosas externas o materiales que podemos tener en este mundo, sino que sobre todo por la experiencia de ser llamados tus hijos. Señor, gracias porque el día de hoy nosotros no estuvimos solos. Gracias porque no enfrentamos la vida solos. Gracias porque no enfrentamos la vida, Señor, ni nuestras propias dificultades en nuestras fuerzas, sino que lo hicimos en ti. Gracias, Señor, porque pertenecemos a una familia, tenemos una identidad nueva. Fuimos, Señor, algo, pero ahora somos una nueva criatura en ti. Y por eso gracias te damos. Y gracias sobre todo por tu palabra, porque tu palabra nos desafía y nos alienta. Gracias porque tu palabra es viva y es eficaz. Gracias porque tu palabra, Señor, penetra hasta lo profundo de nuestro corazón. Ella nos muestra verdaderamente lo que hay en nuestro interior. Y ante ello, Señor, lo primero que queremos hacer es pedirte perdón y pedir y humillarnos ante ti, rogar tu misericordia. Señor, perdónanos porque muchas veces en nuestro corazón hemos dejado de lado tu palabra. Muchas veces en nuestro corazón la hemos escuchado, pero no nos hemos comprometido con ella. Tantas veces hemos actuado en nuestro interior con la soberbia de Faraón o con la incredulidad del pueblo de Israel. Tantas veces, Señor, a diferencia de Moisés, que fue valiente, que fue y respondió a tu llamado, a veces nosotros no lo hacemos. Por eso en esta hora te rogamos que tú escudriñes nuestro corazón y tú, Espíritu Santo, nos muestres si hay camino de perversidad, si hay camino de maldad, si hay alguna, Señor, desviación en nuestro corazón, tú haznos ver y llévanos, Señor, al verdadero arrepentimiento, a ese que es un cambio de corazón. Padre, sobre todo te damos las gracias porque tú nos recuerdas hoy que no importa cuán terrible se vea nuestro enemigo el diablo, no importa cuán capaz y cuán lleno de recursos, no importa cuán terrible se vea este sistema que es Egipto, no importa qué tan terrible sea su dominio o la opresión que él ejerce, te damos gloria porque tú eres Dios y tú venciste sobre él. Te damos gloria porque tú, Jesús, eres vencedor sobre este mundo. Tú eres vencedor sobre el diablo, Señor, y sobre todo, Señor, sus secuaces. Tú eres vencedor sobre este sistema satánico y sobre la opresión. Y te damos gracias porque el pecado que nos tenía atado, tú, Señor amado, lo venciste en la cruz. Por tanto, somos libres. No importa, Señor, que este enemigo se haya levantado en contra de nuestras vidas. No importa que él se haya rehusado a dejarnos salir. No hay nadie que pueda resistir tu voluntad. Y por eso en esta hora te glorificamos a ti, Jesús, el vencedor. Tú, Jesús, eres el comandante en batalla, aquel Señor que no conoce derrota, aquel que no se estresa con nuestras dificultades, aquel que no teme, Señor amado, a nuestras circunstancias difíciles. Tú, Señor, eres Dios. Y por eso permítenos tomarnos de tu victoria y convencernos de ella, Señor, y que cada día enfrentemos la vida desde tu victoria, Señor, posicionados en que la batalla está ganada.
Ayúdanos a resistir, Señor. Cuando vengan las tentaciones, cuando vengan las aflicciones, cuando vengan las malas noticias, ayúdanos a resistir firmes en ti, sabiendo, Señor, que los padecimientos que estamos nosotros viviendo, los viven también nuestros hermanos y hermanas alrededor de este mundo, pero que tú nos has dado la victoria. Padre, concédenos esta semana que es de Navidad, de celebración, de estar con los amigos, con los hermanos, con la familia, que es momento de a lo mejor dar y recibir regalos, o quizás de pasarlo y comer rico. Ayúdanos a entender y recordar sobre todo el primer significado, que es que tú, siendo Dios todopoderoso, te despojaste de ti mismo y te hiciste a condición como la nuestra y te humillaste como siervo para servirnos. Ayúdanos a reconocer y a recordar que ese niño que nació quizás vulnerable en un pesebre es nuestro Salvador. Y que no perdamos de perspectiva, Señor, que la Navidad no se trata de otra cosa que de ti. Ayúdanos, Señor, a celebrarte como corresponde, a reconocerte en nuestras vidas, porque tú mereces todo eso, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén. Amén, Señor. Felipe, muchas gracias. De nada. Gracias, Un Señor. gusto, como siempre. Vamos a... Bueno, yo les había avisado que vamos a hacer nuestro estudio del jueves, el día miércoles, porque el jueves 24. De todas maneras, el miércoles hay una actividad especial de la iglesia que es un culto de Navidad o algo así. Es como una celebración. Pero yo, la verdad que a mí no me gusta mucho esa cosa, porque no me gusta tanto los villancicos y esas cosas así. Entonces yo voy a hacer el estudio igual. Y si ustedes quieren verlo, pueden verlo, si no se unen después, o sea, ven la grabación, ¿ya? Entonces, el que no quiera participar de la fiesta de Navidad, bienvenido también a este estudio. Y si, o sea, siéntanse libres en el fondo, esa es la decisión, pero yo lo voy a hacer igual, porque prefiero que terminemos con... ¿No te gusta la farándula, dice Enrique? No me gusta. Aparte que, bueno, tengo harta, pero... No. Feli, a la misma hora, a las 8. A las 8, sí. Ya, ok. Ya. Bueno, nosotras confirmamos, no estamos seguras todavía, pero se llama confirmación. Ya, ningún problema. Tampoco nos gustan los villancicos, a mí no, pero igual no sabemos todavía. Nosotros Bien. vamos, Felipe, contigo. Ya, muy bien, amiga. Muy bien, gracias. Levante la mano. ¿Cómo? Que levante la mano al que le gustan los villancicos. A Elías le gusta, ya, Elías. Siéntete a la libertad, Elías, tú andas a cantar todos los villancicos por ahí. ¿Está? Muy bien. Oye, mira lo que dice Enrique. Yo creo que son dos cosas distintos tenores. Yo creo que es más importante escuchar la palabra, pero todo es válido. Exacto, sí, todo es válido, pero a mí me gusta invertir mejor o sea, no, pero es como que quiero invertir en estudiar, o sea, creo que ahí hay mejor. Y que Así está que, todo grabado. sí, pero la voy a editar, voy a dejar esto en... Las opiniones vertidas en este programa son exclusivamente de quien las emite. Exacto, muy bien, amigo. Pero se agradece la honestidad. Sí, o sea, es que yo lo encuentro una buena actividad, pero en lo personal haría solo si no fuera importante tener esta, por esto. Así que, sí. Eso, my friends, así que nos vemos si Dios quiere el miércoles, ¿ya? Y si ustedes quieren ver el villancico, véanlo, igual va a estar la grabación disponible para ustedes, ¿ya? Gracias. Bien. Un abrazo a cada Un uno. abrazo a todos. Un abrazo. Chao. Que tengan buena semana. Gracias. Chao, chao.